Imagina por un momento que sales de casa una noche, le dices a tu esposa que volverás en 15 minutos y desapareces. No por horas, ni por días, ni por años. Te has ido durante 3 décadas y cuando finalmente regresas, al llamar a tu puerta, pareces tener exactamente la misma edad. Ni una sola arruga en tu rostro, ni una sola cana, como si el tiempo te hubiera olvidado. Pero, por otro lado, tu esposa ya es mayor, tus hijos pequeños han crecido y no recuerdas absolutamente nada de dónde estabas. Esto no es ciencia ficción. Esto le ocurrió a un hombre en 1965. Se llamaba Miguel Ángel Herrera, y esta es la historia más inquietante y misteriosa que escucharás hoy. Una historia que desafiará todo lo que aprendas sobre el tiempo y la realidad. Amigas, Miguel Ángel Herrera era un hombre común y corriente. A sus 35 años, trabajaba como carpintero en el taller que había heredado de su padre. Tenía manos fuertes, callosas por años de trabajo honesto, y una sonrisa amable que iluminaba su rostro curtido por el sol. Estaba casado con Carmen, una mujer de belleza serena y ojos color avellana que brillaban cuando miraba a su esposo. Juntos habían construido una vida modesta pero feliz en aquella casa de paredes blancas al final de la calle del Rosario. Sus 2 hijos, Javier de 8 años y la pequeña Ana de apenas 5, llenaban el hogar de risas y algarabía. Para cualquier observador, los Herrera eran la familia perfecta, el ejemplo viviente de la dicha cotidiana que se construye con amor y dedicación. Aquella noche del 23 de octubre de 1965 comenzó como cualquier otra. Carmen había preparado la cena mientras Miguel Ángel ayudaba a Javier con sus deberes escolares. Ana jugaba con su muñeca de trapo en una esquina del comedor, cantando una melodía infantil que había aprendido en la escuela. El aroma del estofado llenaba la casa, mezclándose con el olor a serrín que siempre acompañaba a Miguel Ángel, como si el trabajo se hubiera convertido en parte de su esencia. Después de cenar, cuando el reloj de pared marcaba las 8:30, Miguel Ángel se levantó de la mesa con una expresión pensativa. «Olvidé cerrar bien el taller», dijo mientras se ponía su chaqueta de lana gris. «Vuelvo en 15 minutos». Carmen asintió sin darle mayor importancia, acostumbrada a las pequeñas preocupaciones de su marido. Le dio un beso en la mejilla y le recordó que no tardara, que ya estaba oscureciendo. Miguel Ángel salió a la noche brumosa de San Miguel del Valle. La niebla se había espesado con la caída del sol, envolviendo las calles en un manto gris que parecía absorber todos los sonidos. Sus pasos resonaban contra el empedrado mientras caminaba hacia el taller, ubicado a apenas 5 manzanas de su casa. Varios vecinos lo vieron pasar. Don Esteban, el dueño del bar La Esquina, lo saludó desde la puerta de su establecimiento. La señora Remedios, que regaba las plantas en su balcón, le deseó buenas noches. Todas estas personas, años después, jurarían haber visto a Miguel Ángel caminar hacia su taller con paso tranquilo, sin el menor indicio de que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Pero cuando Miguel Ángel dobló la esquina de la calle Mayor, donde la niebla era más espesa y las farolas apenas lograban perforar la oscuridad, simplemente se desvaneció en el aire. Como si la noche misma se lo hubiera tragado. Los primeros 15 minutos de su ausencia no generaron preocupación. Carmen recogió la mesa, bañó a los niños y los preparó para dormir. Pero cuando el reloj marcó las 10 de la noche y Miguel Ángel aún no había regresado, una inquietud fría comenzó a apoderarse de ella. A las 11, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, salió a buscarlo. Primero fue al taller, donde encontró la puerta perfectamente cerrada, tal como Miguel Ángel la había dejado antes de volver a casa. Luego recorrió cada calle, cada callejón, preguntando a todos los que encontraba. Nadie había vuelto a verlo después de que doblara aquella esquina en la calle Mayor. La noticia de la desaparición se extendió por San Miguel del Valle como un incendio. Al amanecer del día siguiente, todo el pueblo participaba en la búsqueda.
Registraron cada edificio abandonado, cada sótano, cada rincón donde un hombre pudiera haberse caído o quedado atrapado. La Guardia Civil llegó desde la capital provincial y organizó batidas por las montañas circundantes, temiendo que Miguel Ángel hubiera sufrido un accidente en la niebla. Rastrearon el bosque cercano con perros, tragaron el río que serpenteaba al este del pueblo, interrogaron a cada habitante. Pero no encontraron absolutamente nada. Ni un rastro de ropa, ni una gota de sangre, ni una sola pista que explicara que había sido de Miguel Ángel Herrera. Era como si un agujero invisible se hubiera abierto en la realidad y se lo hubiera llevado consigo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Carmen se negaba a aceptar que su marido había muerto, aunque todos en el pueblo comenzaban a susurrarlo. Se aferraba a la esperanza con la desesperación de quien no tiene nada más. Cada noche dejaba la luz del porche encendida, esperando ver la figura de Miguel Ángel emergiendo de la oscuridad. Los niños preguntaban por su padre constantemente, especialmente la pequeña Ana, que no comprendía por qué papá no volvía a casa. Javier, más consciente de la gravedad de la situación, se volvió silencioso y retraído, como si una parte de su infancia se hubiera apagado junto con la desaparición de su padre. El tiempo, ese tirano implacable, continuó su marcha. Pasó un año, luego 2, después 5. Carmen nunca volvió a casarse, aunque varios hombres del pueblo se ofrecieron a cuidar de ella y sus hijos. Su lealtad a Miguel Ángel era inquebrantable, incluso cuando la lógica le decía que su esposo jamás volvería. Trabajó como costurera para mantener a la familia, bordando y remendando ropa para los vecinos, luchando contra la pobreza con la misma fiereza con la que luchaba contra el olvido. Javier y Ana crecieron con el fantasma de un padre que recordaban cada vez con menos claridad. Las fotografías en la pared se convirtieron en su única conexión con aquel hombre de sonrisa amable que un día simplemente se desvaneció. Los años 60 dieron paso a los 70 y estos a los 80. San Miguel del Valle cambió lentamente, como cambian los pueblos pequeños. Llegó la televisión, se pavimentaron algunas calles, se construyó un nuevo centro de salud. Pero la historia de Miguel Ángel Herrera permanecía viva en la memoria colectiva, convertida en leyenda urbana, en cuento de advertencia que las madres contaban a sus hijos: no salgas solo cuando cae la niebla. La calle Mayor adquirió una reputación siniestra. Algunos juraban haber visto sombras extrañas en aquella esquina donde Miguel Ángel había desaparecido, formas que se movían contra toda lógica en la bruma nocturna. En 1995, exactamente 30 años después de aquella fatídica noche de octubre, Carmen Herrera tenía 68 años. Su cabello había encanecido por completo, su rostro mostraba las huellas profundas del sufrimiento y el tiempo. Javier era ahora un hombre de 38 años, casado y con hijos propios. Ana tenía 35, trabajaba como maestra en la escuela del pueblo y vivía aún con su madre en la casa de la calle del Rosario. Ninguno de los dos había logrado liberarse completamente del peso de aquella desaparición. Era una herida que nunca cicatrizaba del todo, un dolor sordo que palpitaba en los momentos más inesperados. La noche del 23 de octubre de 1995 era fría y, como una broma macabra del destino, la niebla había vuelto a descender sobre San Miguel del Valle con la misma densidad que 30 años atrás. Carmen y Ana cenaban en silencio, ambas conscientes de la fecha pero sin atreverse a mencionarla, cuando sonó el timbre de la puerta. Ana se levantó a abrir, esperando quizás a algún vecino o a un vendedor tardío. Lo que encontró al otro lado de la puerta la dejó paralizada, incapaz de emitir sonido alguno. Allí, bajo la luz amarillenta del porche, estaba Miguel Ángel Herrera. Pero no el Miguel Ángel que habría tenido 65 años de haber seguido vivo. Era el mismo hombre de 35 años que había salido de casa 3 décadas atrás. Llevaba la misma chaqueta de lana gris, ahora extrañamente nueva y sin el menor rastro de desgaste.
Su rostro no mostraba una sola arruga adicional, su cabello negro no tenía ni una hebra de plata. Era como si alguien hubiera tomado una fotografía de 1965 y le hubiera dado vida frente a la puerta de su casa. «Hola, cariño», dijo Miguel Ángel con una sonrisa confundida, como si apenas hubieran pasado minutos desde su partida. «Perdona la demora. No sé qué me pasó, pero ¿dónde está tu madre? ¿Y los niños ya están dormidos?». Su voz era exactamente como Ana la recordaba de sus vagos recuerdos infantiles, aunque parecía irreal escucharla después de tanto tiempo. Ana sintió que las piernas le fallaban. Su mente se negaba a procesar lo que sus ojos veían con absoluta claridad. «Papá», susurró, y la palabra salió quebrada, cargada de 3 décadas de dolor, esperanza y confusión. Carmen, al escuchar ese susurro desde el comedor, dejó caer el plato que tenía en las manos. El sonido de la cerámica rompiéndose contra el suelo fue como un trueno que rompió el hechizo del momento. Cuando Carmen llegó a la puerta y vio a su esposo, exactamente como lo recordaba de aquella noche de 1965, su mundo se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas sin que pudiera controlarlas. «Miguel», dijo con voz temblorosa, extendiendo una mano temblorosa hacia él. «Miguel Ángel, ¿eres realmente tú?». Miguel Ángel miró a la mujer anciana frente a él y su expresión se transformó en una de absoluto desconcierto. «Carmen, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así?». Dio un paso atrás, mirando alrededor como si buscara una explicación en el paisaje familiar pero extrañamente cambiado de la calle. Los coches aparcados eran de modelos que él nunca había visto. Las farolas eran diferentes. Incluso el pavimento bajo sus pies había cambiado. «Pasa», dijo Ana, recuperando finalmente el habla. «Por favor, papá, pasa. Tenemos que hablar». Lo guió suavemente hacia el interior de la casa y Miguel Ángel entró como un sonámbulo, mirando cada detalle con ojos cada vez más desorbitados. El televisor en color en el salón, el teléfono inalámbrico sobre la mesa, las fotografías en las paredes que mostraban a personas que él conocía pero que habían envejecido imposiblemente. Y allí, en el centro de la pared, estaba su propia fotografía enmarcada en negro, como un memorial a un muerto. «No entiendo nada», murmuró Miguel Ángel, llevándose las manos a la cabeza. «Salí hace apenas, fueron 15 minutos. Caminé hacia el taller, doblé la esquina en la calle Mayor y entonces. Su voz se fue apagando, sus ojos fijos en el vacío mientras trataba de recuperar recuerdos que simplemente no existían. «No recuerdo nada más». Fue como si hubiera parpadeado y de repente estaba de vuelta frente a la puerta. La noticia se esparció por San Miguel del Valle con la velocidad de un rayo. En cuestión de horas, la casa de los Herrera estaba rodeada de curiosos, periodistas, médicos y autoridades. La Guardia Civil interrogó a Miguel Ángel durante horas, buscando alguna explicación lógica. ¿Amnesia? ¿Un engaño elaborado? ¿Quizás un impostor que se hacía pasar por el hombre desaparecido? Pero las pruebas de ADN confirmaron lo imposible. Aquel hombre era, sin lugar a dudas, Miguel Ángel Herrera. Sus huellas dactilares coincidían perfectamente con los registros de 1965. Incluso tenía una cicatriz en el brazo izquierdo de una caída que había sufrido de niño, exactamente donde debía estar. Los médicos lo examinaron exhaustivamente. Su cuerpo era el de un hombre de 35 años en perfecto estado de salud. No mostraba signos de envejecimiento prematuro ni de ningún procedimiento que pudiera explicar su apariencia juvenil. Sus telómeros, esas estructuras en los extremos de los cromosomas que se acortan con la edad, tenían la longitud exacta que correspondería a su edad aparente, no a los 65 años que debería tener. Era como si, para su organismo, aquellos 30 años simplemente no hubieran existido. Javier llegó a la casa familiar tarde esa noche,
habiendo sido avisado por teléfono del imposible regreso de su padre. Cuando entró y vio a Miguel Ángel sentado en el sofá, rodeado de extraños que lo interrogaban y examinaban, sintió una mezcla de emociones tan intensa que casi lo hizo caer de rodillas. Allí estaba el padre que había perdido a los 8 años, el héroe de su infancia, tan joven que ahora era 3 años menor que el propio Javier. Era antinatural, perturbador y, al mismo tiempo, un milagro que había anhelado durante toda su vida. «Papá», dijo Javier con voz quebrada, y Miguel Ángel se volvió hacia él. Por un momento, el padre no reconoció a aquel hombre de mediana edad con canas tempranas en las sienes. Luego, algo en los ojos de Javier, algo en la forma de su sonrisa, le reveló la verdad imposible. «Javier, mi pequeño Javier, ¿qué te pasó? ¿Qué nos pasó a todos?» Las semanas siguientes fueron un torbellino de exámenes, entrevistas y especulaciones. La historia de Miguel Ángel Herrera se convirtió en noticia internacional. Científicos de todo el mundo viajaron a San Miguel del Valle para estudiarlo, para tratar de encontrar una explicación a lo que desafiaba todas las leyes conocidas de la física y la biología. Algunos hablaban de distorsiones temporales, de pliegues en el espacio-tiempo que podrían haber atrapado a Miguel Ángel en una especie de burbuja temporal. Otros sugerían explicaciones más fantásticas, abducciones extraterrestres, viajes dimensionales, experimentos gubernamentales secretos. Pero para la familia Herrera, las especulaciones científicas eran secundarias frente al desafío emocional que enfrentaban. ¿Cómo reconstruir una familia cuando el tiempo mismo se había vuelto su enemigo? Carmen miraba a su esposo, tan joven y vital, mientras ella se sentía consumida por las décadas que habían pasado solo para ella. Miguel Ángel intentaba adaptarse a un mundo que había cambiado radicalmente en 30 años. La tecnología, la política, incluso el lenguaje cotidiano era diferente. Y los niños que había dejado eran ahora adultos mayores que él, con vidas propias y heridas emocionales que su regreso milagroso no podía curar de un día para otro. Una noche, 3 meses después de su regreso, Miguel Ángel y Carmen se sentaron a solas en la cocina. La casa estaba en silencio, Ana se había ido a dormir y Javier había vuelto con su propia familia. «Cada vez que me miro al espejo», dijo Miguel Ángel con voz cansada, «veo al hombre que era. Pero cuando miro alrededor, veo todo lo que perdí. 30 años de la vida de mis hijos, de tu vida, de nuestra vida juntos. Se fueron en un parpadeo para mí, pero para ustedes fue una eternidad de sufrimiento». Carmen tomó la mano de su esposo, esa mano que seguía siendo fuerte y joven mientras la suya estaba marcada por las venas prominentes y las manchas de la edad. «Durante 30 años», dijo ella, «recé para que volvieras. Supliqué, lloré, hice promesas a cada santo que conocía. Y ahora que estás aquí, frente a mí, es como si hubiera recuperado y perdido algo al mismo tiempo. Porque el Miguel Ángel que volvió es el que se fue, pero yo ya no soy la Carmen que él dejó». Era una verdad dolorosa que ambos debían enfrentar. El tiempo había sido generoso con Miguel Ángel pero cruel con todos los que lo amaban. Y aunque él había regresado físicamente, una parte esencial de lo que habían sido juntos se había perdido en aquellos 30 años de ausencia. Era como si fueran dos personas de épocas diferentes tratando de encontrarse en un punto medio que quizás ya no existía. Mientras tanto, las investigaciones continuaban sin llegar a ninguna conclusión definitiva. Los científicos examinaron la esquina de la calle Mayor donde Miguel Ángel había desaparecido, buscando anomalías magnéticas, radiación, cualquier cosa que pudiera explicar el fenómeno. Pero no encontraron nada fuera de lo común. Era una esquina normal, en una calle normal, en un pueblo normal. Y sin embargo, allí había ocurrido algo que desafiaba toda explicación racional. Algunos testigos comenzaron a surgir con historias extrañas. Hablaban de aquella noche de 1965, de cómo la niebla había tenido una cualidad diferente, casi viva.
Varios mencionaron haber visto una luz extraña justo después de que Miguel Ángel doblara la esquina, un resplandor azulado que había durado apenas unos segundos antes de desvanecerse. Pero estos testimonios llegaban 30 años tarde, teñidos por la memoria selectiva y quizás amplificados por el deseo de ser parte de algo extraordinario. Una teoría que ganó popularidad entre ciertos círculos sugerían que San Miguel del Valle se encontraba sobre una especie de anomalía geológica que, bajo condiciones atmosféricas específicas, podría crear distorsiones temporales. La combinación de la humedad de la niebla, la geología particular de las montañas circundantes y quizás algún fenómeno magnético desconocido podrían haber creado una burbuja donde el tiempo se detuvo. Según esta hipótesis, Miguel Ángel habría estado atrapado en un momento congelado, existiendo en un espacio fuera del flujo normal del tiempo, hasta que las condiciones se replicaron exactamente 30 años después y lo liberaron. Pero estas eran solo teorías, intentos desesperados de la mente humana por explicar lo inexplicable, por poner orden en algo que desafiaba todo orden conocido. La verdad, si es que existía una verdad que los humanos pudieran comprender, permanecía tan esquiva como siempre. Miguel Ángel no guardaba ningún recuerdo de aquellos 30 años. Para él, fueron literalmente un parpadeo, un instante de oscuridad entre un paso y el siguiente. Con el paso de los meses, la atención mediática comenzó a disminuir. Otros misterios, otras noticias capturaron la imaginación del público. Miguel Ángel se encontró en la difícil posición de tener que reconstruir su vida en un mundo que ya no reconocía. Intentó volver a su antiguo taller de carpintería, pero las herramientas habían cambiado, las técnicas eran diferentes, incluso la madera se procesaba de formas que él desconocía. Era como ser un artesano medieval despertando en la era industrial. Ana fue quien más le ayudó a adaptarse. Con paciencia infinita, le enseñó a usar un ordenador, a entender la televisión moderna, a navegar por un mundo que se había vuelto infinitamente más complejo en 3 décadas. Entre ellos se desarrolló una relación peculiar. Ella era su hija, pero también su guía, su maestra, su conexión con este nuevo presente. Javier, por su parte, encontraba más difícil la situación. Ver a su padre, más joven que él mismo, le producía una disonancia cognitiva que a veces resultaba insoportable. Un año después de su regreso, en octubre de 1996, San Miguel del Valle celebró discretamente el aniversario. La familia Herrera se reunió en la casa de la calle del Rosario, ahora llena de 3 generaciones tratando de encontrar su lugar en esta realidad reconfigurada. Los nietos de Miguel Ángel, hijos de Javier, miraban fascinados a este abuelo que parecía más joven que su propio padre. Era una imagen que desafiaba toda lógica, pero allí estaban, tratando de construir puentes sobre el abismo que el tiempo había creado. Carmen, ahora de 69 años, se había adaptado a la situación con la sabiduría que da la edad. Había aprendido a amar a este Miguel Ángel que había vuelto, reconociendo que era y no era el hombre con el que se había casado. Era una versión congelada en el tiempo de su amor perdido, un recordatorio viviente de lo que habían sido juntos, pero también un extraño de otra época. Su amor había evolucionado hacia algo más profundo y melancólico, teñido por la conciencia aguda de que ella envejecía mientras él permanecía joven. Una noche, sentados en el porche mientras la niebla comenzaba a descender nuevamente sobre San Miguel del Valle, Miguel Ángel le confesó a Carmen su mayor temor. «Tengo miedo», dijo, «de que vuelva a pasar. De que un día camine hacia algún lugar y desaparezca de nuevo, esta vez para siempre. O peor aún, que vuelva otros 30 años después y descubra que todos ustedes se han ido ya». Era un miedo legítimo, una posibilidad aterradora que ninguno de ellos podía descartar. Carmen tomó su mano y la apretó con fuerza. «Entonces aprovechemos cada día», dijo ella con firmeza. «No sabemos qué pasó ni por qué.
no sabemos si volverá a ocurrir. Pero tenemos ahora, este momento, y eso es más de lo que tuve durante 30 años. Era una filosofía simple pero poderosa, vivir en el presente, abrazar el misterio sin dejar que el miedo los paralizara. Los años continuaron pasando. Miguel Ángel Herrera seguía sin envejecer. En el año 2000, 35 años después de su desaparición original, seguía teniendo 35 años de edad biológica. Los médicos que lo monitoreaban no podían explicarlo. Era como si su cuerpo se hubiera vuelto inmune al paso del tiempo después de su experiencia en aquella esquina de la calle Mayor. Algunos especulaban que la exposición a la anomalía temporal, fuera lo que fuera, había alterado fundamentalmente su biología celular. Carmen falleció en el 2003, a los 76 años, con Miguel Ángel sosteniendo su mano. Hasta el final, ella lo amó con la intensidad de alguien que había perdido y recuperado el amor de su vida contra toda probabilidad. Sus últimas palabras para él fueron: cuida de nuestros hijos. Y si algún día descubres que te pasó realmente aquella noche, no tengas miedo. A veces, los misterios están destinados a permanecer sin resolver. Murió en paz, rodeada de su familia, habiendo vivido una vida que, a pesar de todo, había sido extraordinaria. El funeral de Carmen fue un momento de cierre para muchos en San Miguel del Valle. Era como si su muerte marcara el final definitivo de la historia que había comenzado aquella noche brumosa de 1965. Miguel Ángel lloró en el cementerio, consciente de la cruel ironía de su situación. Había recuperado a su esposa solo para verla envejecer y morir mientras él permanecía eternamente joven. Era una maldición disfrazada de milagro. Hoy, en el 2025, 60 años después de su desaparición original, Miguel Ángel Herrera sigue vivo en San Miguel del Valle. Aparenta aún 35 años, aunque su mirada refleja un peso que ningún hombre de esa edad debería cargar. Vive tranquilamente, habiendo finalmente encontrado su lugar en este mundo del siglo XXI. Ana, ahora una anciana de 65 años, vive cerca y lo visita regularmente, en una inversión de roles donde la hija cuida del padre que biológicamente podría ser su hijo. La esquina de la calle Mayor donde Miguel Ángel desapareció se ha convertido en una atracción turística menor. Hay una pequeña placa que cuenta la historia, y ocasionalmente, en noches de niebla espesa, los curiosos se reúnen allí, esperando quizás presenciar otro milagro o resolver finalmente el misterio. Pero la esquina permanece ordinaria, guardando sus secretos con silencio obstinado. La historia de Miguel Ángel Herrera nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué le sucedió realmente aquella noche de octubre de 1965? ¿Fue una anomalía temporal única, o podrían existir otros lugares, otros momentos donde el tiempo se comporta de maneras que no comprendemos? ¿Y qué significa para nuestra comprensión de la realidad el hecho de que un hombre pueda simplemente desaparecer durante 30 años y regresar sin haber envejecido ni un solo día? Quizás, como dijo Carmen en su lecho de muerte, algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. Quizás hay fenómenos en nuestro universo que desafían no solo nuestra ciencia actual, sino los límites mismos de lo que los seres humanos podemos comprender. O quizás, algún día, cuando nuestra tecnología y conocimiento avancen lo suficiente, encontraremos la respuesta a lo que le sucedió a Miguel Ángel Herrera en aquella esquina brumosa. Hasta entonces, su historia permanece como un recordatorio humilde de que el mundo es mucho más extraño y misterioso de lo que nos gusta admitir. Que debajo de la normalidad de nuestras vidas cotidianas, pueden existir grietas en la realidad, momentos donde lo imposible se vuelve posible, donde el tiempo mismo puede doblarse y romperse de formas que solo podemos imaginar. Y que el amor, ese sentimiento que trasciende toda lógica y razón, puede persistir incluso cuando el tiempo se convierte en enemigo, cuando 30 años desaparecen en un parpadeo,
cuando lo que debería ser imposible se hace real frente a nuestros ojos. La historia de Miguel Ángel Herrera nos invita a mirar el mundo con ojos nuevos, a cuestionar nuestras certezas, a mantenernos humildes frente al vasto desconocimiento que todavía define nuestra existencia. Y nos recuerda que, a veces, el mayor misterio no es lo que nos sucede, sino cómo seguimos adelante, cómo encontramos significado y amor en medio del caos y la confusión, cómo construimos puentes sobre abismos que parecen infranqueables. En San Miguel del Valle, cuando cae la niebla y las calles se envuelven en ese manto gris tan familiar, los habitantes a veces piensan en Miguel Ángel. Se preguntan si volverá a ocurrir, si algún día otro vecino doblará una esquina y simplemente desaparecerá en las brumas del tiempo. Y en esas noches, caminan un poco más rápido hacia casa, sostienen un poco más fuerte las manos de sus seres queridos y agradecen cada momento ordinario, porque ahora saben, con una certeza escalofriante, que el tiempo que damos por sentado puede arrebatársenos en un instante. Y si tenemos suerte, si los misterios del universo se alinean a nuestro favor, quizás, solo quizás, podríamos recuperarlo décadas después, preservado perfectamente en el ámbar del tiempo, pero para siempre cambiados por la experiencia de lo imposible hecho realidad. Si esta historia te ha dejado con la piel de gallina y quieres descubrir más misterios inexplicables como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Cada semana traemos casos reales que desafían toda explicación, historias que te harán cuestionar la realidad misma. Déjanos en los comentarios qué crees que le pasó realmente a Miguel Ángel durante esos 30 años. ¿Fue una anomalía temporal? ¿Algo más allá de nuestra comprensión? Queremos saber tu opinión. Y recuerda, la próxima vez que salgas de casa en una noche de niebla, quizás deberías pensarlo 2 veces. Nos vemos en el próximo video.